muchas variantes de Healer en Hellkey. El que voy a explicar en este video es la build con bastón sagrado y de una mano. Q, siempre utilizaremos la primera curación generosa, esto no pierde, siempre es esto, siempre. La W depende, casi siempre se usa esto, porque pues aumenta la curación y resistencia o sea, si nosotros le ponemos esta W a nuestro DPS, va a aumentar la armadura y la curación que recibe un 30% por 4 segundos y otorga inmunidad a los efectos de movimiento forzado. El movimiento forzado, como la túnica de diablo, túnica de pureza, la E del mismo demoníaco, del bastón demoníaco, nos hace que nos movamos involuntariamente. Entonces, esto evita que nos muevan, nos empujen esas habilidades. El orbe, este orbe lo usaremos cuando juguemos contra bastones demoníacos o contra fuegos. Bueno, al menos yo los uso. El Holy Blazing, hay algunos juegos que juegan con el muro de fuego, entonces usaremos Holy Blazing en ese momento. Si tú ves que ellos juegan con artillería, jugaremos con orbe. Pero jugaremos Holy Blazing siempre cuando ellos tengan como túnica de pureza, ambos DPS tengan túnica de pureza que nos puedan empujar, o sea que me puedan empujar a mí o a mi DPS y así pues ellos poder matar al DPS. Jugaremos esto. Si no, si tú ves que tienen purga, túnica de mago o algo así, pues jugaremos con orbe. Ok, ¿contra qué más se juega orbe? Contra bastones demoníacos, porque el pokeo que meten a esos bastones es demasiado. Pues lo mismo, si tú ves que ambos, el healer y el demoníaco, traen túnica de pureza, pues juega con Holy Blazing. Si no, llévate el orbe. La E, ¿qué hace? Lanza una oración desesperada a un aliado señalado y cúralo en función a su salud actual. Y también lo que tiene esta habilidad es que nosotros podemos cargar acumulaciones. 3. Mira, aquí apareció el lanzamiento de curación incrementado en 5%. Tú nunca debes dejar que se acabe esta cosa. Siempre que así tú ves que no necesites curar al DPS o gástalo en ti, no sé, pero nunca dejes que se acabe eso porque va a aumentar pues, la curación. Pasivas, ok. En cuanto a pasivas, por lo general siempre es que después de cada 4 hechizos utilizados incrementa tu lanzamiento de curación un 20%. Casi siempre se usa esto. Cuando usamos la última pasiva, que por eso se trae bastón tier 6, porque pues, el bastón tier 5 por abajo no trae hasta las primeras 3 y no trae esta. Por eso usamos bastón tier 6. Hace que no nos puedan cortar casteos. Condición: se activa cuando utilizas la habilidad de la segunda ranura, o sea, la W. Y el efecto es que todos tus lanzamientos y canalizaciones se vuelven ininterrumpibles por 1.5 segundos. Ok, ¿cuándo usaremos esta pasiva? Cuando nos toquen contra Claymores. Voy a estar dejando una imagen de la Claymore para que sepan cuál arma es. Hacen el focus al healer, o sea, te van a hacer el focus a ti. Y entonces ellos juegan esa cortar habilidades con la W, a cortar casteos, ok. Con la W y el casco, que por sí siempre llevan capucha de mercenario. Voy a estar dejando acá un videito de cuál es. Lo que hacen es que tú, al hacer esto tiene un tipo de casteo, ok, la Q. Entonces ellos te pueden cortar ese momento de casteo, te lo pueden cortar. Y eso hace que no te llegue la curación y además que encede con la habilidad como si lo hubieras usado. Entonces eso pues es una Claymore que corta bien, te va a matar súper rápido y mete mucha presión. Entonces en esos momentos se juega con esa pasiva contra Claymores, porque por si otras espadas pues no meten tanta presión como una Claymore. Algunas sí, no te digo que no, pero pues si tú ves que es una espada y tiene la W, la segunda W, que es la de cortar casteos, pues lo más probable es que vaya focus hacia ti, hacia el healer, entonces juegas con esta pasiva. El casco, el hábito real.
Esto hace que nuestras habilidades no gastamos nada de energía durante 15 segundos. Por ejemplo, si yo la activo acá, puedo usar la E, la Q, dos veces la Q, la W, botas, túnica, y mira que no voy a gastar nada de energía. Entonces, pues sí, prácticamente, básicamente eso, no gastamos energía. Y si tú la juegas súper bien, o sea, si sabes cuándo activar la túnica, el hábito, nunca te vas a quedar sin maná. Ya que llevamos hábito real, jugaremos sin capa de Linux. Y lo que hace la capa de Caerleon es que nos da cada 33, sí, cada 34 segundos nos va a dar como un doble lanzamiento de la Q rápido. Para que miren, aquí voy a lanzar la Q y ya la puedo volver a lanzar inmediatamente. Entonces mira, aquí ya no tengo la capa, entonces tengo que esperar los 2 segundos para volver a lanzarla. La túnica, ok. La túnica de mago. Yo antes utilizaba la túnica de diablo, que esa es la que pone en Fear, o la que mete Fear, pero no. Ahora siento que es mucho mejor jugar con esto. Lo que hace es que nos aumenta la resistencia. Bueno, casi no se juega por la resistencia, sino que es porque cuando alguien cuando recibas daño del enemigo se purga todo lo que tenga, todo lo que lo beneficia a él, lo va a purgar. ¿Cuándo utilizaremos estas? Con las Claymores, porque las Claymores lo que hacen es la habilidad de la Claymore, que es la Q, hace que vaya obteniendo cargas de las espadas, vaya obteniendo cargas. Cuando tenga 3 cargas, la E de las espadas va a hacer mucho más daño. Entonces cuando ellos tengan las 3 cargas van a meterte el combo y todo eso. ¿Qué hace esto? Cuando tú ves que ellos tengan las 3 y te dan las 3 cargas o 2, tú activas esta túnica, hace que esas cargas se le vayan, y si te siguen pegando durante lo que dura, pues no van a tener cargas. Y si tienen, no sé, sandalias de sectario, túnica de pureza, la W, el demoníaco, utiliza una W que es... ok, está dejando el icono de la habilidad. Eso tú lo puedes purgar, y eso siempre que vayas, que haya un demoníaco que juegue con esa, que siempre juegan con esa. Alguno que otro juega con la W del rayo, pero pues no, que siempre juegan con eso. Con esa W tú siempre vas a jugar con purga, porque esa habilidad se puede purgar. Si te pega a ti, si tú ves que te va a tarjetear a ti, si él activa la habilidad y ves que te va a pegar a ti, tú puedes usar la túnica y le purgas eso, y vas a mitigar mucho daño, porque con esa habilidad el demoníaco pega mucho. ¿Cuándo más usaremos esto? Con espadas demoníaco, cuando juegue con la W que te menciono, contra dagas, la daga que juega con segunda Q, que es el saltico, que también te lo voy a mostrar otra vez. Cuando juegan con esa Q, tú vas con esto porque para que le puedas purgar las cargas. La daga es lo mismo que la espada. Cuando tenga las 3 cargas, mete la E, pues pega demasiado eso. Entonces tú usas la habilidad del escudo purgador cuando tú veas que las dagas tengan la segunda Q. ¿Cuándo usaremos escudo de hielo? Esto lo usamos porque nos da resistencias. Lo usaremos contra one shots, algo que no lleve healer, no sé, daga, vara. Estará dejando los iconos de las armas aquí: daga, vara, no sé, puños avalonianos, no sé, todo lo que no tenga healer, que sean como dos tipos de daño, utilizaremos esto. Y también, ¿contra qué utilizaremos esto cuando sea healer de DPS el enemigo? Contra dagas que tengan la primera Q. Hay algunas dagadobles que juegan con primera Q, las conceden muertes casi siempre juegan con primera Q, entonces utilizaremos esto. ¿Qué hace? Aumenta nuestras resistencias. No se usa por el reflejo de daño, se usa porque la daga al jugar con primera Q casi no tiene movilidad, no tiene cómo alcanzarte. Si tú ves que la daga tiene primera Q y te está haciendo focus a ti, tú utilizas esto, te va a pegar, se va a ralentizar y tú puedes correr. Cuando una daga tenga primera Q, tú no te cures. O sea, pues obviamente si te están pegando, pues tu lógica es curarte, no. Si hay daga con primera Q, tú solo corre. Sí, ok, me está pegando porque al usar la Q es como hay un pequeño, que se queda un pequeño momento en el que se queda quieto,
entonces no te va a alcanzar, y más con este escudo que se ralentiza. Entonces, ya cuando te deje pegar y vaya por otro, o tú ves que ya te alejaste bastante, ahí sí te puedes empezar a curar. Pues obviamente si ves que él te va a matar, pues obviamente te vas a curar. Pero del resto, ok, yo creo que eso sería todo en cuanto a la túnica. En cuanto a las botas, zapatos de mercenario. Ok, este zapatos de mercenario se juega siempre es con zapatos de mercenario. ¿Y cuándo utilizaremos librarte? Librarte es esta habilidad. ¿Qué hace esto? Si te ponen en silencio, si te stunean, si te stunean, pues te puedes quitar del stun. Si te ponen en silencio, también te puedes quitar el silencio con esto. Entonces, una habilidad súper buena para one shot, para todo. Entonces, siempre que sea contra one shot, vas a utilizar esto. ¿Cuándo utilizaremos Spin Vigorizante? Es contra casi todos los matchups que sean healer y DPS. ¿Qué hace? Aquí tengo la E, normalmente es 9 segundos, pero 8, 7, pero se activa las botas así como baja súper rápido el CD, 3, ya 2, 1. Entonces esto, al activarlo, nos da CDR en nuestras habilidades. Entonces puedes usarla para el timer, no sé, quieres tener la E, que es una curación rápida, fuerte, pues puedes utilizar E y botas. Entonces la vas a tener mucho más rápido. O si tú ves que está en un momento de curar, ¿cierto? Entonces que están pokeando mucho tu DPS, entonces botas, tienes la Q otra vez, mira, otra vez tengo la Q en un segundo, otra vez entonces así puedes estar para curarlo en un momento que le estén metiendo mucho burst a tu DPS, pues las usas en esos momentos para poder levantar. Invocanieblas, algunos lo juegan con libro de hechizos y ojo de los secretos, pero pues pienso yo que el invocanieblas es lo mejor que te es más tiempo de espera, o sea, vas a tener más rápido las habilidades. Consumibles, pociones de resistencia, ya que no necesitas maná por el mismo hábito, entonces llama resistencia por si no hacen focus a nosotros. Tortilla de cerdo, eso ya depende de la calidad, eso ya depende de tu economía, entre mejor calidad pues vas a tener CD más rápido, pero pues una tier 7, yo juego .1, pero pues una tier 7 plana estaría bien. Ok, si tengo el hábito real, porque llevaría pociones de energía si se supone que esto a tener siempre con maná. Esto lo utilizamos porque hay algunas builds que son de purgar, porque esta habilidad es purgable. Esta habilidad es purgable, y si te la purgan, te vas a quedar sin el casco y al momento de curar te va a consumir el mana muy rápido. Esto lo utilizamos cuando el DPS enemigo pueda purgarte a ti. Ejemplo, hay unos que casi siempre van a focus healer porque por lo general casi todos los healers juegan con hábito real. Algunos que otros juegan con capa de lijos, pero por lo general siempre vas a ver hábito real y capa de guardia, o hábito real y capa de marco. Esto lo utilizamos cuando vemos que el DPS enemigo sea un portador del alfa, si no estoy mal, es una lanza, no sé si el nombre está bien. Voy a dejar de imágenes aquí y bastón de maldiciones, creo. Bueno, no sé, estaré dejando las imágenes de los bastones ahí, aquí en la pantalla. Cuando tú veas que van eso, porque eso siempre es a que el healer se quede sin mana rápido al purgar el hábito. Entonces en esos momentos, si tú ves que sean esos DPS, te cambias a pociones de energía. Y del resto, si tú ves que son cualquier otra cosa que no sea eso, pues siempre pociones de resistencia. ¿Qué haríamos primero nosotros? Si estamos jugando como que en este ejemplo estoy jugando con alguien que me encontré ahí en Garland. Nosotros como healer lo que tenemos que ir a hacer es revisar qué es el enemigo. Siempre con botas para quitarnos el stun por si es one shot. Y la túnica en resistencia. Cuando vemos que es healer, nos cambiamos inmediatamente las botas a correr y nos quedamos la túnica. Ok, mira, vemos que es fuego. Y yo veo que tiene la W, es el muro de fuego. Entonces en ese momento yo me quedo el Holy Blazing. ¿Por qué? Mi DPS es un melee. Entonces el muro le hace mucho counter. Y aquí sirve
el Holy Blaze en esos momentos. Mira, ahí que, bueno, pues ahí no lo aprovechó, también se lo puse muy tarde, pero si viste que en el principio, cuando tiró el muro se regresó, eso es porque el muro hace movimiento forzado. Bueno, y le volvió a tirar la Holy Blazing, pero pues él decidió rodear el muro. Si el DPS enemigo tuviera artillería o alguna otra W que no sea el muro, en esos momentos usaría el orbe. Ok, aquí hay tres cosas que quiero mostrarles. Aquí como siempre voy a inspeccionar. Veo que es un healer, botas en CDR, y vemos acá que es una daga doble con la segunda Q. Entonces en ese momento te pones la túnica en purga para así poderle purgar así mismo las cargas. Que él procede a ir a hacerme el focus a mí y no está poniendo la E con todas las cargas porque sabe que se las voy a purgar. Entonces en este momento quiero que vean, el healer metió Fear y yo justo en ese momento puse mi Holy Blazing. Si no lo hubiera puesto probablemente ya estuviera muerto. Entonces es algo que quiero que vean cómo se usa el Holy Blazing. Ok, en este momento vamos a pausar. Ok, ya que hemos pausado quiero que miren arriba a la izquierda. Si ven que hay tengo como algo moradito, como una mano morada. Eso significa que estoy en debuff de curación, ok. O sea, no puedo curarme. O sea, la curación que yo voy a recibir, que yo me haga a mí mismo, va a ser mucho menos efectiva. ¿Por qué pasa esto? Porque te curas muchas veces tú mismo sin curar a tu DPS. Lo que tienes que hacer para quitarte esto es echarle una Q. No sirve con la E, tienes que tirarle una Q para que se quite este debuff. Si tú te tiras, no sé, unas 6, 7 Q simultáneamente tú, sin tirarle al otro, al DPS o a alguien o alguien más, si te las tiras muchas veces tú, te vas a quedar en ese coso. Como vemos que yo desde que inició la pelea solo me estuve curando yo porque la daga doble me estaba focuseando a mí. Entonces si ven, ya vamos a quitar la pausa y miren que a la que la Imorai la curé y ya se me quita ese debuff. Entonces ya puedo seguir curándome normalmente. Close your eyes. Ok, entonces aquí lo mismo. Voy a inspeccionar qué es. Voy a hablar en los kits que yo veo que considero necesario. Que veo que es healer, pues me pongo las botas en CDR. Y la cuestión, vea, aquí es, ok, este bastón es
bastón maldito, el de una mano, el que pone una marca y luego explota. Con ese siempre deben jugar con una pasiva que tienen todas las botas, que es la última, el de la izquierda, que es rodar. Eso hace que te vuelva inmune durante durante lo que ruedas. Pues aquí él no lo usa porque pues no le va a meter mucho daño. Quiero esperar es a la siguiente. Ok, en este momento le puso las botas, en este momento le puso la E. Y mira, si ven con las botas, evitó todo el daño. Yo creo que si no hubiera tenido esas botas hubiera quedado muerto o súper bajo de vida. Entonces, para contra matchup en específico este bastón, el One Hand Corset, se usa las botas en rodar. Aquí vemos que es one shot de una daga de una mano. Lo más probable es que sea pues para, aunque no la vi, es lo más probable. Ok, entonces yo tengo las botas. Cuando veo que me van a iniciar me tomo, bueno, aquí tengo las manos. Ok, ahí me tomo una resistencia y no gasto las botas. Cuando veo que me stuneó, ahí me stuneó y evité, o sea, me zafé el stun y evité que la daga me metiera la W. Ahí en ese momento es ponerle Holy Blazing para que el DPS no se mueva por el muro de viento que usa la ballesta la vara.